nunca se apartará de mi vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces será prosperado mi camino y todo me saldrá bien. Gracias, mi hermano Iván, gracias, mi hermano Sammy. Estamos en esta semana continuando con la serie. La serie se llama La Guianza del Espíritu Santo. La guianza del Espíritu Santo, y podemos ver, ¿verdad?, el Espíritu Santo en la salvación. Podemos ver el Espíritu Santo, primeramente iniciamos con el Antiguo y Nuevo Testamento, cómo el Espíritu Santo se movía esporádicamente en el Antiguo Testamento, cómo el Espíritu Santo ahora está permanentemente en la iglesia y en cada creyente que ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Pero también el creyente necesita, muchos de nosotros como creyentes se nos olvida el primer amor. Y necesitamos nosotros entender esto de que muchos necesitamos nuevamente refrescarnos. Así es que las enseñanzas que estamos dando en este tiempo, para que sepa, son enseñanzas para no creyentes. Así es que si usted es creyente y usted es una persona que sabe mucho acerca de la palabra de Dios, entonces también acuérdese que hay unos que no son creyentes que necesitan escuchar este mensaje. Quizás aquí todos conocemos de Cristo Jesús, pero allá en Facebook o donde estamos en YouTube, donde se está pasando el mensaje, quizás hay alguno que no sea creyente y necesita escuchar palabras también de parte de Dios. Para creyentes carnales, creyentes que han aceptado a Cristo, pero que de alguna manera se dejan mover mucho por las emociones, se dejan mover mucho por sus sentimientos, se dejan mover mucho por lo que sienten, por lo que ven. Pero nosotros como creyentes deberíamos de vivir una vida en la que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Y la tercera es para creyentes inmaduros, creyentes que quizás no han madurado y son creyentes que aman a Dios, siguen el Espíritu Santo, pero muchas veces hay cositas que se les mueve en la religiosidad. También son un poquito legalistas y cosas así. A veces son muy estrictos. Tienen muchas cosas que deben de desarrollar el amor, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Creyentes lastimados. Muchas veces nosotros en las iglesias como pastores podemos lastimar a personas, o quizás podemos nosotros como miembros de iglesia podemos ser lastimados, quizás por hermanos, quizás por enseñanzas, quizás por cosas que no son que no miramos correctas nosotros y que de alguna manera nos han lastimado tanto que hasta decimos nosotros ya no quiero saber más. Pero también tenemos creyentes maduros, creyentes que espiritualmente soportan lo duro, soportan lo tupido, soportan todo aquello y ahí permanecen, ahí están y siguen caminando. Pero la serie que estamos dando nosotros se llama La Guianza del Espíritu Santo. En la Guianza del Espíritu Santo debemos de saber nosotros que si en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía esporádicamente, ahora cuando el Espíritu Santo vino y Cristo Jesús fue bautizado, ahí se posesionó en él, pero Cristo Jesús también lo dio a nosotros, lo dio a la iglesia. Y necesitamos entender que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo es alguien que no lo dejaron ahí nada más para que quedara, sino que lo dejaron porque es nuestra ayuda, es nuestro consolador, es nuestro maestro, es nuestro ayudador. Cuando miramos esas cosas, entonces necesitamos nosotros ser guiados por Él. El mensaje de hoy se llama El Espíritu Santo en el creyente en Cristo. El Espíritu Santo. Entonces, realmente, como creyentes que somos nosotros, ¿qué valor le das al Espíritu Santo? ¿Qué amistad tienes con el Espíritu Santo? ¿Cómo hablas con el Espíritu Santo? Cuando tienes problemas, cuando vienen situaciones, ¿a quién recurres primeramente? ¿Recurres al YouTube o recurres al Espíritu Santo? Entonces tienes que analizar que el Espíritu Santo prácticamente es lo que Cristo Jesús nos dejó a nosotros, porque Él sabe que nosotros no podemos con nuestras fuerzas.
porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tenemos luchas contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha es espiritual también. Y como lucha espiritual no podemos en la carne, no podemos con la mente. Necesitamos nosotros el Espíritu Santo para que nos guíe a nosotros. Y Él lo dijo en su palabra. El tema está respaldado por la base bíblica, que es en San Juan capítulo 16, verso 7. Usted me puede seguir con la vista, lo vamos a poner aquí en la pantalla, con el propósito de que podamos nosotros compartir lo mismo. Lo vamos a poner aquí de la Reina Valera, yo esa es la versión que tengo. Y mira lo que dice aquí, síguelo con la vista, el verso 7, 16, 7 de San Juan. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9. De pecado por cuanto no creen en mí. 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Él está hablando con sus apóstoles. Él está hablando con sus discípulos y les había explicado muchas cosas, les había dicho muchas cosas, pero el Señor Jesús, el propósito de Él dijo: yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán. Pero al decir Él, yo edificaré mi iglesia, es porque Él iba a depositar su espíritu en hombres y en mujeres que pudiéramos nosotros seguir el legado que Él nos ha dejado. Pero Él sabía que sus apóstoles inmediatamente en ese tiempo no iban a poder sin Él. Él sabía que ellos, el Señor fue resucitado. ¿Y qué pasó con ellos? Ya ellos no estaban en donde Él les dijo, ya ellos andaban pescando por allá. Y era tanto que andaban tan desesperados, habían pescado toda la noche y no habían podido sacar nada. Y Él dice: estos necesitan un líder, estos necesitan un guía, estos necesitan alguien que les enseñe. Y por eso les dice en el verso 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ahí estamos viendo nosotros que Él ya les había enseñado. En otras palabras, mi hermano, mi hermana, usted puede ser un erudito, es una persona que conoce mucho de la palabra. Usted puede ser un doctor de la ley, alguien que sabe principio, fin, interpreta, traduce, predica, enseña, un doctor de la ley. Pero cualquiera que sea, puede ser una eminencia en el conocimiento, puede ser un catedrático bíblico o teológico. Pero una de las cosas que le voy a decir: usted nunca va a estar completo. Usted siempre va a necesitar, porque el ser humano tiene una mente que tiene un límite. Y por eso Él dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Les está hablando a sus discípulos, a sus apóstoles, pero lo está haciendo para nosotros también. Dice: porque no hablará a su propia cuenta. Entonces quiere decir que entre lo que el Señor Jesús estaba diciéndole a ellos, habían otras cosas que iban a suceder. La iglesia no había sido todavía levantada. La iglesia no había todavía sido establecida. Y esa iglesia se iba a establecer. Y la iglesia no la iba a establecer Pedro, como muchos dicen: oh no, es que la roca es Pedro. No, Él dijo, la roca quería decir la fe que tenía Pedro. Pero nos damos cuenta nosotros de que para que la iglesia fuera establecida, entonces Él cumplió su palabra. ¿Cómo? Enviando la promesa del Espíritu Santo. Y fue en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo fue derramado. Y allí entonces Pedro se pone en pie y empieza a predicar la palabra. Quiere decir entonces de que aunque Pedro predicó, aunque Pablo lo hizo, aunque Juan nos dejaron acá unos libros, pero estos libros necesitan, ya están revelados, pero necesitan ser iluminados. ¿Y quién los ilumina? El Espíritu Santo. Por eso dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Mis hermanos, Dios tiene planes, Cristo Jesús tiene planes, el Espíritu Santo está transmitiéndonos los planes
de ellos a nosotros. Entonces nosotros necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Así es que el tema de hoy es el Espíritu Santo en el creyente, el Espíritu Santo guiando al creyente. Y continúa acá, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo estoy seguro que para muchos de nosotros, venimos nosotros y decimos nosotros, hubo un terremoto en Venezuela, grande, 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 grande. ¿Y qué crees? Hace poco acaba de suceder otro terremoto grande, grande voy a tener que cuidado porque aquí hay gente de Chiapas, porque el otro día dije Chiapas y me dijeron, no es Chiapas, es Chiapas. Y dije, ok, entonces hubo un terremoto allá. Entonces la gente que no conoce ni sabe qué va a decir. Oh no, eso es normal, terremotos existen, terremotos hay, no, todos esos problemas están, todo esto que están aquí. Ok, está bien, todo eso está sucediendo, pero tengo una pregunta, ¿estás preparado? No te estoy diciendo que si es que hay un terremoto mañana aquí. No. Yo te estoy diciendo que si estás preparado por si Cristo viene. Entonces, ¿cómo es la preparación que yo debo de tener? La preparación que yo debo de tener es a través del Espíritu Santo, porque dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir, preparándonos como creyentes. Muchos de nosotros, quizás en un tiempo, y lo voy a decir por mí esta vez, yo recuerdo cuando acepté a Cristo, en la manera que acepté a Cristo, cómo quería servir en todo, cómo quería agradar a Dios. Tenía un agradecimiento porque me sacó de la cárcel y yo decía, no, yo no quiero estar en la cárcel. Yo ahorita el verso que leímos, que es mejor estar en la casa de Dios que estar allá en las habitaciones de maldad. Salmo 84 creo que fue, ¿verdad? 84:10 creo. Y entonces, estaba viendo eso y digo, ¿cómo era el primer amor? En el primer amor no importaba la hora que me tendría que levantar, no importaba lo que me dijeran que tenía que hacer. Y de pronto como que me fui recostando y digo, y necesito volver al primer amor. Entonces, para que adelantemos lo que es la serie, esta serie va hacia ese rumbo, regresarnos al primer amor. Pero para regresarnos al primer amor, primeramente tiene que ir sacando todo lo que está allá, sacando para ir poniendo. Entonces, vamos a ver aquí, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros? ¿Cómo es que el Espíritu Santo se hace verdaderamente nuestro maestro? El Espíritu Santo usa herramientas. Y esas herramientas que el Espíritu Santo están dispuestas para nosotros. Esas herramientas el Señor las dejó aquí en la Biblia. Una de las herramientas que el Espíritu Santo usa con nosotros y nosotros debemos de estar entrados en eso es la oración. ¿Cuánto oras en la semana? ¿Cuántas veces estás conectado con Dios? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te levantas? Dime bien claramente, pastor, apagar el despertador. No te creas. Bueno, te voy a poner otra pues. Pastor, salgo en carrera para el baño. Ok, es que, mira, yo te voy a decir cosas, mi hermano, que quizás tú no las oyes, pero son cosas que son reales, cosas que tú haces. Entonces, para que podamos entendernos, tenemos que hablar el mismo idioma. Y además de eso, tenemos que ser transparentes. Es como que yo te dijera, oh, nunca como. Qué hombre tan mentiroso. El que no come se muere. Como que tú me digas, no, yo no. Yo, pastor, si me levanto, yo no voy a ir al baño. Hermano, ¿y va a andar así todo el día? No te creo. Entonces, esas son las cosas que son reales
en la vida de nosotros. Entonces, cuando estamos, ¿por qué estamos hablando de esto y de lo otro? Estamos hablando de esto y de lo otro porque es allí donde tú te das cuenta en qué nivel te encuentras de los 5 que dije ahorita. Que si te encuentras en un nivel de un verdadero creyente, de un creyente maduro, ¿cómo estás en ese momento? Pero el Espíritu Santo dice, mi propósito, dice, es llevarte a un nivel en donde tú seas sensible a mi voz, que cuando el Espíritu Santo te hable, tú sepas, es el Espíritu Santo. Que cuando tu alma y tu carne te hable, entonces tú digas, no, estas son mis emociones, yo las voy a vencer. Yo sé que me dijo esto y lo otro, y yo sé que estoy enojado, pero le voy a decir que le amo aunque me enoje. Entonces es ahí donde te das cuenta que el Espíritu Santo es ahí donde vas produciendo el fruto del amor. Oh, tengo amor, por eso soporto, por eso te aguanto, porque el Espíritu Santo está produciendo en mi amor. Ya voy diferente. Entonces entendemos esas cosas. Cuando entendemos estas cosas, nos damos cuenta de que una de las herramientas que para mí años tengo, de que esa herramienta es la que me ha funcionado, es la oración. Romanos 8:26. Es más, para que te des cuenta que muchas personas pueden pensar en la oración. No, pues voy a orar. No, es que no vas a orar con tus sentimientos. No vas a orar en tus emociones. Porque si tú te pones a orar, piensa en esto. Tienes un problema. No tienes trabajo. Y como no tienes trabajo y vas a orar, ¿cuál sería la primera cosa que te vendría en mente? Oh Señor, aquí estoy delante de tu presencia y te pido un trabajo. Se te olvidó que te levantaste y que ese día que te levantaste abriste tus ojos y que pudieras haber dicho, gracias Señor por este día que me das. Primero, antes de pedir el trabajo. Pero como son las emociones, y si tienes un dolor y una enfermedad o lo que sea, tu necesidad va a ser esa. Entonces, ¿cómo hago entonces para orar? Porque yo pensé que la oración para eso era. No, no te estoy diciendo lo contrario. Pero aquí dice la palabra de Dios, Romanos 8:26. Y de igual manera, en medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de tentaciones, en medio de lo que se venga, y de igual manera, o sea, no dice estoy 100% cristiano, estoy 100% creyente, ando arrastrando la colcha en las banquetas, ando frustrado, como andes. De igual manera, el Espíritu Santo no se va a dejar mover por tus emociones, para que lo entiendas. El Espíritu Santo va a hacer su trabajo de acuerdo a qué. Él os dirá lo que oyere. Necesita esto, Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo, pero no me clama, no me pide. Sí, pero tú eres el maestro. Sí, soy su maestro, pero no me hace caso. Pero tú eres su consolador. Ah, sí, pero es que él no se consuela conmigo. Él se consuela mirando, oyendo otras cosas. Él no me hace caso a mí. Pero dice aquí la palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Está oyendo? En nuestra debilidad. Pues ¿qué? ¿Hemos de pedir como conviene? Aquí está bien claro. Muchas veces no pedimos como conviene. Cuando digo no conviene, no es que no conviene lo que yo necesito, sino que no conviene porque no está alineado con Dios. No estaba siguiendo la voluntad de Dios, está siguiendo mis emociones, mi oración. Pero dice, ¿hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Aquí dice, no lo sabemos. Y aquí está. Pero el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, intercede por nosotros. No oyes las palabras, no oyes esto, pero el gemido del Espíritu Santo, Padre, este es tu hijo, Padre, esta es tu hija, no anda ordenada, no anda ordenado, anda emocional, mira lo que carnal, mira lo que hace, mira cómo anda de herido, mira cómo anda de lastimado, mira lo que le está pasando, mira lo que le están haciendo, mira cómo es, cómo actúa, pero es tu hijo, el Espíritu Santo con gemidos. No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
no se oyen las palabras, pero Él se está comunicando con Dios. Él está intercediendo por nosotros, pero usted tiene que entender que el Espíritu Santo para eso es. Entonces ahí está una herramienta. Ahora la otra cosa es, ¿qué son las palabras que salen de nuestros labios? ¿Qué son las pláticas que salen de nosotros? ¿Las quejas? ¿Las murmuras? Eso es lo que sale, la pura queja, ¿no? Es que como el pueblo de Israel cuando salió de allá de Egipto, teníamos pescado, teníamos cebollas, teníamos de todas las comidas, y ahora aquí en el desierto, puro maná. Pero ¿qué pasa cuando en realidad eres agradecido con Dios y te sientas en la mesa? Unos frijolitos fritos con unas tortillitas tostadas, un pedacito de queso por allá. Gracias, Señor, por estos frijolitos. Qué ricos, Padre. Hay un agradecimiento. Pero no, mira, allí en la televisión salieron unas comidas exóticas que son las que quiero, pero no puedo porque como estoy en el camino de Dios, Señor, ayúdanos. Orando en todo tiempo, con toda oración, no dice quejándonos, no dice murmurando, sino con súplica. ¿En qué? ¿En su mente? ¿En sus palabras? Espíritu Santo, te quiero decir algo, Espíritu Santo. Yo soy bien débil. Espíritu Santo, yo no aguanto esto. Pero ¿sabes qué? Tú me puedes ayudar. Súplica en el Espíritu. Espíritu, ayúdame, Espíritu Santo. Mira, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia. Si lo que yo oré tuvo resultado, qué bueno. Pero si no tuvo resultado, no salir en carrera. No, ya le pedí a Dios y yo creo que ni me oye. Ya no, así no funciona. Dice la palabra de Dios que ora y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, perseverando. El que persevera alcanza, perseverando hasta que logre. Y cuando mira que las cosas, humillarse delante de Dios y suplicarle, una súplica y pedir por todos los santos, y porque reconocer lo que te hace sensible a la voz de Dios, lo que te hace sensible a la voz del Espíritu Santo, es cuando tú estás pasando luchas y pruebas. ¿Sabes por qué? Porque allí reflexionas que eres un ser humano y dices tú, ¿y qué estarán pasando mis hermanos? Voy a tener que orar por ellos porque quizás no me dicen, quizás no me hablan, pero a lo mejor tienen luchas. Así como estoy pasando esta lucha yo, quiere decir que a lo mejor esta lucha no es ni grande. A lo mejor otros están luchando más. ¿Sabes qué? Yo voy a orar por ellos. ¿Estás orando por los santos? Aquí te va tu contestación para ti. Porque ya tu carga la soltaste, la pusiste por ahí. Entonces la oración es importantísima, una herramienta que usa el Espíritu Santo en el creyente. Otra herramienta que para mí podrían ser las básicas elementales para mí. ¿Sabes cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En otras palabras, la palabra de Dios no es como aquella medicina que usted toma. Estoy hablando en general. Que usted toma esa medicina. Y en esa medicina, en una partecita, allí dice que se vence el 27 de diciembre. Y si usted se la toma después del 27 de diciembre, esa medicina ya no es eficaz. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces la palabra de Dios es viva, eficaz, permanentemente vive en los cielos, y es la palabra de Dios la que siempre va a causar el mejor efecto en la vida del creyente. La palabra de Dios es la que le va a limpiar como agua pura de toda maldad. La palabra de Dios es la que le va a sustentar, la que le va a alimentar. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva porque no está muerta, viva porque está viva, y eficaz porque no importa lo que sea, no importa la situación, no importa aquello,
pero la palabra de Dios tiene poder. Amén. Ese es un buen amén. Y dice aquí, vivo y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a la palabra, entonces tú te das cuenta de una cosa, que está el alma, está el espíritu. Pero ¿cómo sabes tú que lo que estás orando, lo que estás pidiendo y lo que estás haciendo, lo estás haciendo? La carne es el alma es la carne, ¿ok? Si lo que estás haciendo delante de Dios es en la carne o es en el espíritu, ¿cómo sabes? ¿Sabes cómo lo sabes? A través de la palabra, porque es la palabra de Dios la que separa lo que es espiritual, lo hace aquí. Esto es espiritual. No, pero sí, esos son tus sentimientos. Dice la palabra de Dios, porque pedís mal, dice Santiago, porque pedís mal, dice, para gastar en vuestros deleites. Deleites son las cosas que a mí me gustan, deleites son las cosas que yo necesito. Entonces estoy pidiendo mal. ¿Por qué? Porque quizás lo que estoy pidiendo no está en la voluntad de Dios. Pero ¿quién me ayuda entonces para entender si lo que estoy pidiendo está en la voluntad de Dios o está en mi voluntad carnal? La palabra de Dios dice, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Entonces, estos pensamientos son de tu carne, estos pensamientos son de tu alma, y los separa. Esto es de tu carne, este es de tu alma. Y aquí dice, partir el alma y el espíritu. Entonces quiere decir, esto viene alineado al espíritu, esto va alineado al espíritu. Ahí lo estás viendo, ahí lo estás diciendo, ahí está escrito. Las coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas, ¿qué son las coyunturas? Las coyunturas son los cartílagos o los tendones que unen un hueso con otro hueso. Entonces, cuando dice que también parte las coyunturas, quiere decir que entonces hay cosas que están arraigadas dentro de nuestras vidas, que deben de ser separadas, que deben de ser cortadas, y la palabra de Dios es la única que nos puede a nosotros ayudar a hacer esa separación. Y también hay cosas que están muy profundos. ¿Sabes que hay personas en realidad que tienen un problema de 60 años? De cuando estaban chiquitos les pegaron y se acuerdan, es que mi tío me pegó, y todavía lo traen en la mente. Está en los tuétanos, está metido en el hueso, está dentro de allá. Y es la palabra de Dios la que trae sanidad. Es la palabra de Dios la que saca rencores. Es la palabra de Dios la que saca dolores. Es la palabra de Dios la que saca resentimientos. Entonces, el Espíritu Santo usa la palabra para sanarte. El Espíritu Santo usa la palabra para guiarte como creyente. Es el mensaje de hoy. El Espíritu Santo en el creyente. Y ahora, no solamente eso, sino que tú puedes estar al frente de una persona. Y tú estás al frente de esa persona y tú puedes hacer dos cosas. Es tu elección. Pensar bien de esa persona o pensar mal. Esa persona no lo sabe, pero el Espíritu Santo lo sabe. Y cuando tú tienes malas intenciones en algún aspecto, el Espíritu Santo intercede contigo y te dice, no. ¿Cómo es, Frank? Así no. No, así no. Respira. Cálmate. Las intenciones que tienes no son buenas. No, pero es que, no, calma. El Espíritu Santo te está guiando, porque aquí dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cualquier intención que no sea correcta, que se te atraviese, el Espíritu Santo te lo va a revelar. El Espíritu Santo te lo va a hacer ver. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que es importante esto? Y ¿en serio, pastor? Así, sí, en serio. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Entonces haga una cosa. ¿Cuánto ora? Pastor. ¿Y cuánto lee la Biblia? Ay, pastor. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo va a trabajar con usted si no ora y no lee la palabra? ¿Por qué? Porque dice que
el Espíritu Santo toma la palabra como una espada. Y si esa palabra no está declarada, la rema, esa palabra no está dicha, si esa palabra no está, muchos piensan que agarrar la Biblia y abrir el Salmo 91, se lo dije en inglés para que no entiendan, no crean, muchos piensan que al abrir la Biblia y poner el Salmo 91, entonces que ya con eso, los demonios se van, las enfermedades se van. Hermano, con todo respeto, es papel. Con todo respeto, es un libro. Si yo no declaro ninguna de las palabras que están en este libro, no pasa nada. Entonces, yo tengo que declarar la palabra con mis labios. Yo tengo que declarar esa palabra. Y cuando yo declaro esa palabra, entonces esa palabra causa efecto. Esta palabra mata demonios. Esta palabra expulsa espíritus, pero tengo que conocerla, porque ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer yo con la palabra? Como voy a agarrar y le voy a dar un bibliazo. No. Yo voy a declarar la palabra y yo voy a decir, esta palabra se declara de esta manera. Espíritu Santo, tú me estás oyendo, tú fuiste el que la inspiraste. Toda la escritura es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabía que esta palabra me servía en este momento. Y entonces viene el Espíritu Santo y dice, sí, pues ahorita le damos a ese espíritu que te está atormentando. Porque dice aquí, y tomad el yelmo de la salvación. Soy salvo, creo en Dios. ¿Cómo se llama? Esas cosas no me afectan. Esas cosas no me hacen a mí cambiar. Yo soy el cristiano que soy. A mí esos problemas no me afectan, estas cosas no. Yo sigo acá, tomo el yelmo de la salvación y yo creo que soy salvo. Pero ahora agarro, declaro la palabra y esa es la espada del Espíritu. Esa es la que el Espíritu agarra, la espada del Espíritu. Porque aquí dice, y la espada del Espíritu, ¿qué es qué? La palabra de Dios. ¿Se dio cuenta? Entonces, ¿cómo es que usted va a decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, aquí está esta palabra, Espíritu Santo, esta palabra es porque la voy a declarar, pero yo sé que esta palabra es tu espada, yo sé que con esta palabra, es que, ¿sabes dónde me acuerdo bien de esto? Y no sé por qué, no se me puede pasar de acordarme siempre de esta parte, cuando vienen las luchas, las tribulaciones, las pruebas y todos esos problemas. Siempre me acuerdo de la tentación del Señor Jesús. Dice que fue llevado al desierto y que cuando ya estaba en el desierto, ¿qué pasó con el Espíritu? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? ¿Y qué pasó con el enemigo? Dice que el enemigo lo vio que tenía hambre. ¿Y qué le dijo? Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Ahí fue la espada. Le pegó un machetazo al enemigo que hasta se fue para atrás el diablo. Pero como es insistente, ahí viene y le dice, pero tú le dice, si postrado me adoras, entonces, y le dice, cálmate, no vas a adorar a nadie más, le dice, sino que solamente a tu Dios. Tú no eres Dios para adorarte, le dice. Yo adoro a mi Dios, pero a ti no te voy a adorar. Entonces son las cosas en donde te vas dando cuenta cómo Cristo Jesús no llevaba espada, Cristo Jesús no llevaba ninguna cosa, pero se sabía la palabra de Dios. Y entonces cuando usted se sabe la palabra de Dios, usted declara la palabra de Dios. Usted no declara lo que su carne dice. Su carne dice, ay, es que no puedo. Sino, ¿qué le diría el Espíritu? A ver, alguien. Es que dice, ay, no, es que así no puedo y ya no puedo y ya no puedo. ¿Y qué le diría el Espíritu? Acuérdate, Filipenses 4:13. Acuérdate, el Espíritu Santo ahí está. Acuérdate. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué faltó? ¿Qué pasó con ese desánimo? ¿Qué pasó con esa ansiedad? ¿Qué pasó con ese estrés? Huye. ¿Por qué huye?
Porque Él sabe que usted todo lo puede en Cristo, porque es Cristo quien lo fortalece. Entonces, cuando entendemos estas cosas, entonces, sí necesitamos, hermanos, yo creo que necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe a nosotros. ¿Cómo llega el Espíritu Santo? ¿Cómo llegó el Espíritu Santo? Si alguien le pregunta a usted, ¿y cómo fue que llegó el Espíritu Santo a mi vida? ¿Cómo es que llega? ¿Cómo es que hago? Quizás tú tienes a alguien y conoces a alguien que es terco, es aferrado, es terca y es aferrada. ¿Y cómo vas a hacer tú para que esta persona pueda entender la palabra? Primeramente vas a orar. Señor, yo te pido para que esta persona sea tocada, para que el Espíritu Santo la convenza de pecado, la convenza de dureza y que pueda. Pero ¿sabes qué? También, Espíritu Santo, voy a declarar la palabra. Y que esa palabra, cuando yo la declare, que no la rechace, sino que la acepte, sino que la venga a su vida. Entonces ya tú estás entrando en que recibiste de gracia, pero de gracia le estás dando a la otra persona. Por eso dice el Espíritu Santo en el creyente. Cuando el Espíritu Santo en el creyente, entonces el Espíritu Santo sabe, la persona sabe cómo el Espíritu Santo llegó. Cómo llegó el Espíritu Santo a mi vida. Cómo llegó el Espíritu Santo a tu vida. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, alguien te declaró la palabra, alguien te habló el evangelio, pero te iba acompañada del Espíritu Santo, porque el Espíritu de verdad dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados ¿con qué? Con el Espíritu. El Espíritu está dispuesto. El Espíritu inmediatamente, la oración, la palabra, esa persona es tocada y el Espíritu Santo trabaja. Así de sencillo. Y dice aquí el verso 14, el Espíritu, y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esa promesa es para todos. Ahora el 14, que es las arras de nuestra herencia. Entonces me estoy dando cuenta que también soy heredero de las cosas celestiales, herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces el Espíritu Santo no solamente va a estar conmigo cuando yo acepte a Cristo, el Espíritu Santo va a estar permanente. Y cuando Cristo Jesús regrese, entonces el Espíritu Santo es quien se va a parar y le va a decir, Cristo, este estaba duro, pero aquí te lo traigo. Vieras cómo estaba Cristo, pero mira, somos vencedores, aquí está. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, a tomarte desde el mero principio, irte llevando en el proceso, irte llevando, y cuando venga Cristo, presentarte de Él como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Y dice aquí que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Y qué dice Cristo Jesús? Venid, bendito Jehová, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuándo? Nunca te lo hice. Sí, es cierto, no te diste cuenta que lo hacías porque con tu carne no le querías dar a nadie, con tu carne no querías ayudar a nadie, con tu carne, pero el Espíritu Santo sí te motivaba y el Espíritu Santo te hacía que te doblaras y que pudieras ayudar y que pudieras servir. Ese es el evangelio, sencillo. Pastor, pero es que yo veo que hay gentes que son más adelantadas que otros. Yo veo que, hermano, es que es la dedicación que usted le ponga. Aquí no hay que piense usted que porque aquel es eminencia, el otro. En lo social, sí. Podemos ver nosotros títulos, podemos ver certificados, podemos ver personas que fueron a Harvard, se graduaron de algo, están sentados en una oficina y solo porque sacaron un título son los que firman los papeles y no hacen ninguna otra cosa. La firma de ellos es la que vale. No hacen ningún trabajo, únicamente solo fue porque se graduaron en Harvard, sacaron un título y ese título lo llevó a esa posición. En el camino del Señor no funciona así. En el camino del Señor, el Señor da el Espíritu para todos. No lo da por medida. A este le voy a dar menos a este. No, el Espíritu Santo es completo y llega.
Pero ¿cuál es la diferencia? La oración, la palabra, la conexión con el Espíritu Santo. Hay muchos factores que pueden ir llevando acá. Dice la palabra de Dios, aquí está. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Un solo espíritu. Sean judíos, porque los judíos se las daban de sabrosos. Sean judíos o griegos. Los judíos porque tenían el conocimiento y el pacto con Dios. Los griegos porque eran preparados en letra y en otras cosas más. Sean esclavos. En otras palabras, tienes o no tienes, eres un simple trabajador o eres el dueño de la empresa. No le hace. O libres. Porque había en ese tiempo esclavos y habían libres. O sea, tenían una posición o la otra. El Espíritu llega. Y a todos, escuche bien, y a todos los que hemos creído, a todos los que somos creyentes, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es lindo eso. Hermanos, tenemos un Dios bueno. Si usted ve que alguien se jacta más de lo que usted es, pero el Espíritu Santo está en usted, usted no va a contender, sino que lo que va a hacer usted es verdad. Es verdad. Yo tengo el mismo Espíritu. No es cierto que no tengo las mismas habilidades de esta persona, pero tengo otros dones, tengo otros talentos. ¿Y sabes qué? Como existe un espíritu de amor, entonces yo voy a poner mis dones y mis talentos y él que ponga sus dones y sus talentos. Ahí está la alabanza. Aquí miró varias personas. Uno estaba con un bajo, otro estaba con una guitarra. Y si sucede eso cuando venga de regreso Rita, el otro va a tener un piano, pero todos en armonía entonan alabanzas para Dios. En la iglesia, uno de los propósitos para Iglesia Roca Sólida, y yo le doy gracias a Dios por estas enseñanzas, es que todos crezcamos, es que todos tengamos el conocimiento espiritual, es que todos podamos sentir que tenemos un Dios verdadero, que tenemos a un Dios que no hace excepción de personas, a un Dios que no mira diferencias por tamaños, ni colores, ni razones sociales, sino que es un Dios que aquí dice la palabra que nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Pero qué? Debemos de dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Porque si no dejamos que trabaje el Espíritu Santo, entonces entran celos, entran envidias, entra esto, entra lo otro. Y todo eso no obra para bien en la obra de Dios. Porque dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne. Como creyentes no vivimos según la carne, sino que según el Espíritu, porque Él es el que nos guía a nosotros, el que nos está instruyendo, es el que nos está guiando. Entonces nosotros todos estamos recibiendo del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y es allí donde usted va a ver divisiones. Es allí donde va a haber desacuerdos. Es allí donde va a haber críticas, murmuras. Porque el Espíritu no está en el mismo Espíritu. Pero cuando todos estamos en el mismo Espíritu, funciona el amor, funciona la paz, funciona la ayuda mutua, funcionan todas esas cosas. Hermanos, ese es el Evangelio, ese es la alianza del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tomar parte de nuestra vida. Tenemos una elección. La elección es, o nos hacemos como el mundo, o nos hacemos de Cristo. Tampoco no entremos en religiosidad con cosas que podemos disfrutar del mundo. Tampoco no entremos en religiosidad. Si tiene cómo comprar bien, compre. Si no tiene cómo comprar, ande como esté. Si tiene cómo comer de lo mejor, coma de lo mejor. Si no tiene, está bien. No se preocupe por nada de eso, contento con lo que tiene. Pero no se conforme a la guianza del mundo. Porque el mundo tiene unas enseñanzas muy chuecas, muy malas. Romanos 12:2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos. En otra palabra, venimos del mundo, estamos actuando así, pero ahora lo que tenemos que hacer es que recibir una transformación. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí está trabajando el Espíritu Santo. Y ahí está trabajando el Espíritu Santo. Efesios 4:23, y renovaos. El Espíritu Santo nos renueva. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pensamientos, aquellas cosas se van renovando. Todo llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Y cuando nos dio el Espíritu, entonces también el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior humano. Y dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Todo este trabajo lo hace el Espíritu Santo, si usted le permite. Y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. Es el Espíritu de Dios, Dios con nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos. Oh, sí, es verdad. El Señor me pide que lea la palabra. Es cierto, el Señor me dejó aquí un manual. Es cierto, es verdad, es lo que voy a hacer. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces el Espíritu es el que nos va a recordar, el Espíritu es el que nos va a enseñar. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Porque es bueno predicar, es bueno leer la Biblia, es bueno memorizar, es bueno hacer orar y todas esas cosas. Pero ninguna cosa de todas las que le acabo de mencionar es mejor que poner la palabra por obra. Así es que yo creo que en estos días vienen unos temas en donde nos vamos a dar cuenta cómo el Espíritu Santo va a empezar a podarnos. ¿Por qué va a empezar a podarnos? Porque cuando el Espíritu Santo está podando a nosotros, hay más fruto. San Juan 15:5. Nos dice a nosotros que Él es la vid verdadera y que el que no lleva fruto, dice que lo poda para que lleve más fruto.